Los amigos Maisha Papeime, espero que todos estén bien. Hoy vamos a ver más o menos 6 o 7 frases o palabras cortas en guaraní y a través de ellas vamos a hacer las funciones para que podamos crear nuevas frases o nuevas palabras en guaraní. Ya estamos acá en nuestra pizarra digital. Tenemos la primera palabra que es je. Je. Je en guaraní es sí. Sí, sí. En guaraní je es sí. Je se pronuncia je. Je, je, sí. Y ahora tenemos la segunda palabra que es nahaniri. Nahaniri, nahaniri. Nahaniri es no. Sería la palabra no o la frase no. Entonces nahaniri es no, no, no. Nahaniri no. Nahaniri, nahaniri. La letra H tiene el sonido de J, como si fuera J del castellano, del español. Por eso pronunciamos nahaniri, nahaniri, haniri, nahaniri. Ahora vamos a ver la tercera palabra que tenemos que es aime, 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 aime. En guaraní es estoy, estoy, aime, 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 estoy, aime, estoy. Entonces, aime, aime, estoy, aime, estoy. Y ahora tenemos la cuarta palabra que es naimei, naimei, naimei. Naimei es no estoy, no estoy. De esta manera. No estoy, naimei, no estoy, no estoy, naimei, naimei. Entonces pronunciamos naimei, naimei, no estoy, naimei, naimei. Ahora vamos a la siguiente palabra que tenemos que es peisha, peisha, peisha. Peisha es así, sería de esta forma, así. Peisha, así. Peisha, peisha es así. Entonces la pronuncia correcta es peisha, 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 peisha. Fíjense que en guaraní la letra CH pronunciamos como she y no como che. Entonces, como si fuera el yo de los argentinos, de los porteños que dicen sho. Entonces sería como si fuera esta pronuncia, peisha, peisha. Ahora tenemos la otra palabra que es peishaite, peishaite. Peishaite sería así mismo. También podría ser es así mismo, es. Pero en este caso vamos a dejarla como así mismo. Peishaite entonces sería así mismo. Así mismo. Si le está gustando este video, si le está gustando esta clase, le pido que deje tu comentario, que también puedas dejar tu like y si todavía no eres suscrito al canal, que te suscribas y que me apoyes, que compartas este video con más personas para que así pueda alcanzar más y más personas nuestra lengua guaraní, que es una de las lenguas, uno de los idiomas que todavía es remanesciente de muchos años atrás, desde la época de la colonización, y todavía se mantiene y hay personas que hablan y hay un estudio muy profundo sobre nuestro guaraní. Ahora vamos a ver la última frase, pero antes de que veamos esta última frase, les quiero dar una noticia que después de todas estas 7 frases que estamos viendo acá, vamos a formular con estas mismas palabras algunas frases usando estas mismas palabras. Entonces, si te quedas hasta el final del video, vas a verlo todo. Vamos a ver entonces qué significa ndaja'i. Ndaja'i en este caso significa no es. Hemos visto entonces peishaite, que es asimismo, peishaite, asimismo. Y también ahora hemos visto ndaja'i, ndaja'i, ndaja'i. Ndaja'i no es, no es. Como les he dicho, vamos ahora a pasar a formular algunas frases con estas palabras que hemos aprendido. Y creo que son 2 o 3 frases que vamos a formular. Y ya estamos llegando al final de este video. Y más una vez quiero reforzarles que si podéis escribir o suscribiros al canal, me van a ayudar mucho. Todavía estoy aprendiendo también mi español. Sí que lo hablo, pero hace mucho tiempo que no ejercito el idioma y entonces aprovecho a ejercitar mientras estudiamos guaraní. Acá tenemos 4 frases que hemos elaborado a través de las palabras que hemos aprendido en el cuadro anterior y ahora vamos a ver cómo son las traducciones de esas frases. Acá tenemos la primera frase que dice he, aime, he, aime. He, aime sería sí, sí, estoy, sí, estoy. Sería de esta manera, sí, estoy, he, aime,
He, aime. Sería sí estoy. Sí estoy. Ahora tenemos la otra frase que dice nahaniri, naimei, nahaniri, naimei. ¿Qué sería en este caso? No, no estoy. De esta manera, no, no estoy. No, no estoy. Entonces, nahaniri, naimei, nahaniri, naimei es no, no estoy. Ahora tenemos la otra frase que está escrita acá que es he, upeishaite, he, upeishaite. ¿Qué sería? Sí, asimismo es, asimismo es asimismo o asimismo es. Voy a colocarlo es asimismo. Me han dicho en la clase anterior que sería más dinámico el video si ya dejara escrita todas sus traducciones, pero estoy más acostumbrado a ir traduciéndolo durante el transcurso del video, que así vamos aprendiendo incluso cómo dejar la traducción y les voy explicando cómo es más fácil hacer esa traducción y cómo usarla correctamente. Acá, por ejemplo, tenemos he upeishaite, quiere decir sí, es así mismo. En este caso, quizá ni usaríamos la primera palabra sí, pero es más a cuestión de traducción mismo. Entonces, sí es así mismo, sería he upeishaite, he upeishaite. Entonces, nuevamente, he upeishaite es sí, es así mismo. O simplemente es así mismo. Y para ver ahora la última frase que hemos acá elaborado, dice ndahaei peisha. Ndahaei peisha. Que en este caso sería no es así. No es así. Ndahaei peisha no es así. Ndahaei peisha. Muy bien, hemos visto entonces 4 frases elaboradas a través de las 7 palabras que hemos aprendido en guaraní. Espero que les hayan gustado, espero que haya contribuido a tu aprendizaje. A ti que me estás viendo en este video, de cuál país eres, no lo sé. Y quisiera mucho que dejaras en el comentario de qué país eres y si te gusta el idioma guaraní, si mi forma de enseñar está adecuada, si estás aprendiendo conforme voy enseñando. Viste que a cada día más que pasamos, vamos adquiriendo más, ¿cómo les puedo decir? Más experiencia para hacer mejor las clases y todo más. Y he visto que un método de esta manera es más fácil de accesar el aprendizaje. Yo, por ejemplo, aprendí el portugués hablando así de esta manera, utilizando esa forma de estrategia para aprender, y después con el tiempo fui, ¿cómo les puedo decir? Fui mejorando, fui estudiando más, estudiando incluso diccionario, estudiando así, ¿cómo les puedo decir? Definiciones de palabras, y hoy conozco muy bien el idioma portugués. Y este canal al principio ha sido para brasileños, para quien habla el portugués, pero ahora estoy expandiendo a los hispanos hablantes también para que de una forma en general se pueda conocer este idioma que es tan bello, que es el guaraní. Y así nos quedamos. Haape ya ye despedido, yo haya yo echapebe.